Hola amigos, como siempre un gusto estar con ustedes y presentándoles otro video. ¿Ustedes saben alguna leyenda que nos quieran compartir? ¿O decir cómo se llama? ¿Qué les gustaría que presentemos? Nos gustaría mucho nos comentaran alguna. Todos sabemos una y todos conocemos una en especial, tal vez de las más conocidas, que se pasa de generación en generación, como cuando éramos niños. Siempre nos reuníamos con la familia o amigos en alguna ocasión especial. En la noche no faltaba la famosa noche de historias de fantasmas o leyendas urbanas. De estas, la más conocida es la leyenda de La Llorona. Todos nos han contado que esta leyenda surgió en la época de la colonia, que una mujer indígena se enamora de un español, juntos tuvieron 3 hijos, pero luego este le abandonó por otra mujer de alcurnia para formar un legítimo matrimonio. En su desesperación, la mujer ahogó a los 3 hijos que había tenido con el susodicho. Aunque luego de consumar su asesinato, quedó horrorizada por lo que hizo y se mató a sí misma. Y esto provoca que surja esta leyenda con los gritos fantasmagóricos y lamentos de y que si la alcanzaban a escuchar y pasaba un hombre o hombres, la veían por atrás y cuando los hacía que la siguieran, después de un tramo de ir tras ella, se volteaban y es cuando se daban cuenta que tenía una cara horrorosa, de forma de caballo, otros decían que desfigurada, en fin. Como ustedes más se la saben, esta parte de la historia, para querer llevárselos al más allá. Sí que da miedo. Que siempre era cerca del agua, ríos, lagos, etc. Pero, ¿qué de cierto será esta leyenda? ¿Será la original? ¿La verdadera? Según arqueólogos y en especial Eduardo Matos Moctezuma, el conocido relato de La Llorona tiene su origen en el mundo prehispánico. Así es, amigos, en nuestro maravilloso mundo prehispánico, pues forma parte de su historia. Relata Fray Diego Durán que en los días postreros de su reinado, Moctezuma II andaba pesaroso por una serie de pronósticos que se referían al fin de su mandato. Pidió que se le dijese acerca de sueños y apariciones y, lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche y que si se topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y qué es lo que gime. La leyenda le fue transmitida a Fray Bernardino de Sahagún por sus informantes indígenas y además podemos leerla en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Está asociada a los famosos presagios funestos que se supone sucedieron antes de la conquista española y que vaticinaban el final del imperio mexica de Tenochtitlán. Esos presagios eran una llama que aparecía en la noche 10 años antes de la conquista y que provocaba desasosiego en la gente. El templo de Huitzilopochtli ardió sin que hubiera mano de por medio, y mientras más agua le echaban para apagarlo, más enardecía el fuego. En otra, un rayo cayó en el templo de Xiotecutli sin que se escuchara trueno alguno. En otra, un fuego salió por el poniente y se dividió en 3 partes, lo que provocó mucho alboroto. El agua del lago hirvió y anegó las casas. Y llegamos al 6º presagio, el que más nos interesa particularmente para esta historia. Fue el de una mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros. Otros más fue la captura de una especie de grulla con un espejo en la cabeza, en el que se podía ver una serie de acontecimientos y, finalmente, la aparición de personas deformes con un solo cuerpo y 2 cabezas que luego desaparecían. Con todo esto nos preguntamos, ¿cómo relata Sahagún lo referente a la mujer que salía en las noches? Pues dice así el franciscano: muchas veces se oía una mujer que lloraba
Iba gritando por la noche, andaba dando gritos, grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El mismo fraile la nombra Cihuacuatl, mujer serpiente, o Tonatzin, nuestra madre, y apunta. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Agrega la narración que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo se encontraban un cuchillo de pedernal, de los que se usaban para el sacrificio. Uno de nuestros cronistas destacados, don Luis González Obregón, comenta en su libro Las calles de México, como a mediados del siglo XVI, los vecinos de la ciudad escucharon agudos y tristísimos gemidos. Quien los profería era una mujer con traje y velo blancos, que recorría las calles del centro y llegaba a la Plaza Mayor, donde se hincaba y volteaba hacia el oriente para proferir el último y angustioso lamento. Después continuaba su andar hacia las orillas del lago, en donde desaparecía. Este autor cita a José María Marroquí, quien señala: y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía, o a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Bueno, con esto ya sabemos su verdadero origen, pero ¿de dónde salió que mató a sus hijos? O sea, que fue una mala madre y que fue una mujer despechada, que la abandonó un hombre. Bueno, pues hay una versión que tal vez nos pueda aclarar esta duda o tal vez nos dé más preguntas. Otro de los significados que se le da a esta mujer es el de la mala madre. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia, entre 1521 y 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que La Llorona era una indígena conocida como la Malinche, quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando regresó a España sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de Malinche significa traidora, y los indígenas veían en esta la encarnación de la traición, y a raíz de que pierda a su hijo, para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de la maternidad, pero de la maternidad triste, ofendida y humillada, por el papel triste de entregar a su hijo, Martín Cortés, y ella jamás lo vuelve a ver. También la ven en la forma en que se convierte en instrumento de traición, que es el símbolo de la mala madre que no es capaz de defender a su hijo y se entrega a las tentaciones, a los placeres, expresó el historiador. Relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran, y a partir de entonces
La Llorona empieza a tener un significado diferente. La Iglesia Católica empieza a modificar la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como en este caso la Malinche, no cumples con los deberes tradicionales de madre, vas a estar condenada al sufrimiento y a estar vagando por el inframundo. Hacia el siglo XVIII, más de un cronista identifica a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito de Cihuacuatl se convierte en leyenda. A partir de entonces, se le deja de relacionar con el agua. Anteriormente siempre se decía que salía de algún lago o de alguna parte que hubiera agua. Y empiezan a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. La gente de esa época lo empieza a ver así y es transmitida de esta forma hasta nuestros tiempos, con lo cual se va perdiendo la verdadera leyenda prehispánica. Una de las expresiones relevantes del pensamiento popular son las leyendas, que a veces se forjan a partir de hechos importantes. Otras responden a un imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo, pero que no ocurrieron en la realidad, como parece ser el caso de algunos de los presagios. Sin embargo, la Llorona trascendió al mundo colonial y aún hoy perdura en boca de las abuelitas, de los papás, que nos relatan la historia de aquella mujer que se parece y que aparece, gime y llora por sus hijos. La leyenda perdura y continúa en México a través de su historia. Bueno amigos, por el momento eso es todo. Los esperamos en un siguiente video. Si les gustó, por favor, suscríbanse, nos ayuda mucho, y que le den a la manita arriba. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, estamos muy ansiosos por saberlos. Cuídense y hasta la próxima. ¡Chao!